¿Estás interesado en aprender español? ¿Tienes algún conocimiento sobre esta lengua? El español es un idioma que posee muchas rarezas y peculiaridades. Precisamente por eso, algunos países que lo tienen como lengua materna, muchos de sus habitantes no tienen ni la más mínima idea de algunas de estas curiosidades. Pues hoy les traigo un resumen sobre las curiosidades más interesantes del español. Así que mi gente, en este video se las mostraré. Pues tomen asiento que esto ya comenzó. El español o castellano es una lengua romance procedente del latín hablado. Pertenece al grupo ibérico y es originaria de Castilla, reino medieval de la península ibérica. Cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Español. El español es además la segunda lengua más hablada en el mundo, es decir, la segunda lengua materna solo por detrás del chino mandarín. El español se habla en los 6 continentes. Para muchas personas el español solamente se habla en América y en España, pero no. El español es un idioma muy extendido que actualmente se habla en los 6 continentes. En Europa se habla en España, en América, en toda Centroamérica y en Sudamérica, excepto en Brasil, aunque en este último ya son millones de personas las que hablan el español como segunda lengua. Como pueden observar acá en este mapa, los países que están pintados de color verde son los países en los que se habla el español como primera lengua, como ya les había dicho, en las Américas y en España. Lo curioso de este mapa es que en África también hay un país que tiene como lengua materna el español. Y se trata precisamente de Guinea Ecuatorial. Y es que este país fue colonia de España desde 1778 hasta 1968, pues es lógico que casi el 80% de la población habla el español como lengua materna. Seguro que no sabías esto, ¿verdad? Pues sigue viendo el video para que te enteres de más curiosidades. El español también se habla en otros lugares situados en África, por ejemplo, en Melilla, en Ceuta y en las Islas Canarias. En Oceanía también está presente la lengua española, la isla de Pascua en la Polinesia. Muy curiosos estos moais, ¿cierto? Sí, moais, así es como se les llama a estas estatuas humanoides que son el símbolo característico de las islas de Pascua. Seguro no sabías esto, ¿verdad? Sigue viendo el video para más información. Y por supuesto, si te está gustando mi contenido, pues ¿qué esperas? Suscríbete ya y activa la campanita para que estés al pendiente para los próximos videos. Ya continuamos. Aunque resulte extraño, en la Antártida también se habla español. Se habla español en la localidad argentina Fortín Sargento Cabral y en Villa La Estrella, perteneciente a Chile. El español es el idioma más rápido de pronunciar. La rapidez de un idioma se basa en la cantidad de sílabas que un hablante promedio puede pronunciar en un segundo. Como les decía, el español es la lengua más rápida del mundo, como lo pueden apreciar acá en esta tabla, y comparte el puesto con el japonés. Son las lenguas más rápidas de pronunciar. En el lado opuesto tenemos el alemán y el mandarín, que son las lenguas más lentas de pronunciar. A, E, O, L y S son las letras que más pronunciamos los hispanohablantes. Las vocales A, E, O y las consonantes L y S son las que están presentes a diario en nuestra vida cotidiana. En el lado opuesto tenemos la W con menos de 1% de uso. Las letras CH y WL no existen. Aunque muchos no lo saben, estas fueron eliminadas por la RAE desde el año 1994. Así que, malas noticias para todos aquellos que la estudiaron como parte del abecedario. Lo siento. También debemos destacar que el H es la única letra de nuestro alfabeto que no tiene sonido, solamente cuando está precedida por la C y se convierte en CH. Antiguamente, muchas de las palabras que hoy tenemos en nuestro idioma se escribían con F. Por ejemplo,
Antes, en el latín antiguo, en vez de harina, como decimos hoy, se llamaba farina, en vez de H, F. Gente, estas son solo algunas curiosidades del español. Este idioma te permite viajar por más de 20 países y comunicarte con sus habitantes. De acuerdo con algunos estudios que se han realizado, el español es una de las lenguas extranjeras más necesarias y utilizadas en todos los ámbitos, y es además una de las lenguas del futuro. Así que ya sabes, no lo pienses más y comienza ya a estudiar español. Conmigo puedes aprender algunos tips. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita para que estés al pendiente para cuando suba próximos videos. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo encuentro. ¡Chao!